Hola, ¿qué tal compañeros? Nosotros les vamos a hablar sobre los modelos en el dominio de la frecuencia. Primero que nada hablamos de la transformada de Fourier de señales. El análisis de Fourier es una de las herramientas más útiles en el procesamiento de señales. Esta se basa en la descomposición de una señal como combinación lineal de una base completa, que sería una combinación de funciones sinusoidales. El análisis se puede hacer respecto a señales discretas o continuas. Esta transformada es una aplicación que hace corresponder a una función f con otra función g definida como aparece aquí. Supongamos que la entrada es una combinación lineal de exponenciales. Entonces la respuesta va a ser otra combinación lineal de las mismas exponenciales. Esto es para señales complejas en general. En análisis de Fourier son importantes la frecuencia f y la frecuencia angular o pulsación, que vamos a denotar como omega. Aquí tenemos algunas de las propiedades más importantes de la transformada de Fourier. Si gustan pueden revisarlas. Ya hemos checado estas propiedades en otros cursos, así que podemos saltar mientras esta parte. Asimismo, aquí siempre es importante mencionar las tablas de las transformadas de Fourier. Una vez que se puede hacer el análisis, podemos poner estas tablas para ayudarnos a facilitar el análisis de las señales. Ahora, si bien en general, si se conoce toda la información relativa a la frecuencia y la fase de una onda, entonces se puede reconstruir la onda original con total precisión. En general, si se tiene una función f que va de los reales a los complejos y se usa por definición la integral sobre el dominio r de la exponencial que tenemos aquí, podemos reconstruirla, la función original f de x, como se muestra a continuación. En general, la transformada inversa de Fourier cumple con las mismas propiedades de la transformada de Fourier. Entonces, ahora, veamos la simetría. Tenemos que para una función f de t que pertenece a los reales para toda t, eso implica que la transformada de esta función, que va a ser ya en el dominio de la frecuencia angular, va a ser igual al conjugado de la función, pero evaluado en menos omega. Para demostrar esto simplemente tomamos nuestra función f, le aplicamos el conjugado y por definición podemos llegar a deducir la simetría o paridad de esta transformada. Llegamos a un punto en el que la frecuencia en que la transformada va a ser igual siempre y cuando se cumpla que f de t sea igual a su complejo conjugado. Pero por hipótesis sabemos esto, así que simple y sencillamente podemos deducir que el espacio de amplitud es par, puesto que se cumple esta propiedad de simetría. Pero ahora podemos hablar sobre los diagramas de Bode. En general, un diagrama de Bode consiste en dos gráficas. Una es la gráfica del logaritmo de la magnitud de una función de transferencia sinusoidal y la otra es una gráfica del ángulo de fase. Ambos se grafican en función de la frecuencia en una escala logarítmica. Como vimos anteriormente, la respuesta a una señal puede caracterizarse por la amplitud y ángulo de fase respecto a la señal de entrada. En general, se tiene que para señales sinusoidales se cumple la siguiente relación. La representación estándar de la magnitud logarítmica de j omega es el 20 veces logaritmo de g de j omega, donde este logaritmo es en base 10. Estos son los decibeles. Para hacer la representación se usa la escala logarítmica en la frecuencia y la escala lineal para la magnitud en decibeles. La principal ventaja de usar diagramas de Bode es que la multiplicación de magnitudes puede ser convertida en adición. Además se puede bosquejar una curva de magnitudes pequeñas mediante aproximaciones asintóticas.
La determinación experimental de la función de transferencia puede simplificarse si los datos de la respuesta en frecuencia se presentan en un diagrama de Bode. De manera general, los factores básicos que ocurren con frecuencia en función de transferencia del tipo g de j omega son la ganancia k, tenemos factores integrales y derivables o derivativos, factores de primer orden y factores de segundo orden. Y, claro, factores que se llaman factores cuadráticos. En clase ya habíamos revisado cómo se hace el diagrama de Bode de un sistema sencillo, pero estos son para sistemas de función de transferencia más complejos, con este tipo de órdenes. En general, estas son solo aproximaciones del diagrama de Bode real, puesto que puede ser demasiado complejo para graficarlo. Pero como dijimos antes, la aproximación asintótica nos puede dar una idea general del comportamiento de la naturaleza del sistema. Ahora, veamos primero la ganancia K. Un número mayor que la unidad tiene un valor positivo en decibeles y un número menor que la unidad, menor que 1, tiene un valor negativo en decibeles. La curva para la magnitud de una ganancia constante es una línea recta horizontal a la magnitud de 20 logaritmo de K, mientras que el ángulo de fase siempre va a ser 0. Ahora, los factores integrales y derivativos. Primero sabemos que la magnitud logarítmica de 1 sobre j omega en decibeles va a ser 20 veces el logaritmo, base 10, de 1 sobre j omega. Que esto, por propiedades del logaritmo, va a ser igual a menos 20 logaritmo de omega decibeles. El ángulo fase de 1 sobre j omega es constante e igual a menos 90 grados. La pendiente de la magnitud logarítmica va a ser de menos 20 decibeles por década. El ángulo fase de j omega es constante e igual a 90. La curvatura de la magnitud logarítmica es una línea recta con pendiente de 20 decibeles por década. A continuación se muestran algunos ejemplos de curvas de la respuesta en frecuencia, tanto para 1 sobre j omega como para j omega. Notamos que realmente la única diferencia entre los factores a la menos 1 y factores de orden normal j omega va a ser la pendiente. Va a ser simplemente el signo de la pendiente, de menos 20 logaritmo de omega decibeles o 20 logaritmo de omega decibeles. Ahora, para factores de primer orden, que son del tipo 1 más j omega de t a la más menos 1, donde t viene siendo el periodo. Lo podemos representar la magnitud logarítmica como 20 veces el logaritmo de 1 sobre 1 más j omega de t. Que esto va a ser igual, de la misma manera, por las propiedades de los logaritmos, a menos 20 logaritmo base 10 de la raíz de 1 más omega cuadrada t cuadrada decibeles. Si la frecuencia es muy pequeña, tal que omega es mucho menor que 1 sobre t, tenemos que la magnitud es 0. Por otro lado, si omega va a ser igual a 10t, la magnitud va a ser menos 20 dB. Es decir, que la expresión menos 20 logaritmo de omega t, que sale para omegas más grandes que 1 entre t, decrece por un factor de 20 decibeles cada década. Esto significa que la representación logarítmica de la respuesta en frecuencia de estos factores puede ser aproximada por dos líneas rectas asintóticas. La frecuencia a la cual se juntan las dos asíntotas se llama frecuencia de esquina o frecuencia de corte, la cual es omega igual a 1 entre t para este factor. La frecuencia de corte divide el diagrama en dos secciones, una para la respuesta en baja frecuencia y una, la que sigue, para la respuesta en frecuencia alta. Además, el ángulo de fase exacto va a ser igual a la tangente a la menos 1 o menos el arco tangente de omega t. Y en la frecuencia de esquina se tiene que el ángulo va a ser menos arco tangente de t entre t, que esto va a ser igual a menos el arco tangente de 1, que es igual a menos 45 grados. Dado que las asíntotas son fáciles de dibujar y se aproximan bien a la curva exacta, son convenientes para establecer la naturaleza general de las características de la respuesta en frecuencia. Es importante notar que una función de transferencia de tipo 1 entre 1 más j omega t tiene las características de un filtro pasabajas, como habíamos visto anteriormente en las clases. Otra ventaja de los diagramas
de Bode son sus factores recíprocos, es decir, que para factores de 1 más j omega, las curvas de la magnitud logarítmica y el ángulo de fase se obtienen únicamente al cambiar de signo. Aquí vemos la representación del diagrama de Bode para este tipo de factores. Y por último, para factores cuadráticos, esto involucra factores de la forma 1 más 2xi de j omega por j omega entre omega n más j omega entre omega n al cuadrado más menos 1. Las representaciones asintóticas no son muy precisas para estos factores, ya que para valores de xi muy pequeños, ya que la magnitud logarítmica y el ángulo de fase depende de la frecuencia de esquina y del coeficiente de amortiguamiento xi. Las curvas asintóticas para términos cuadráticos las podemos obtener de la siguiente manera. Dado que se cumple esta relación que se muestra al final de la presentación, para bajas frecuencias tenemos que menos 20 logaritmo de 1 es igual a 0 decibeles, mientras que para altas frecuencias la magnitud se convierte en menos 20 logaritmo de omega cuadrada sobre omega cuadrada n menos 40 veces el logaritmo de omega entre omega n decibeles, es decir, una línea recta con pendiente menos 40 decibeles por década. Y por otro lado, las curvas para el ángulo de fase de los términos cuadráticos están dados por esta relación que se muestra aquí para phi, esa cosa súper fea. Esta es el ángulo exacto. Pero para omega igual a 0, el ángulo va a ser 0, sustituyéndolo aquí en esta expresión. Y al mismo tiempo, para omega igual a omega n, el ángulo va a ser de menos 90 grados, sin importar el coeficiente de amortiguamiento. Las curvas de la respuesta en frecuencia para el factor positivo va a ser exactamente el mismo, cambiando solo el signo de la magnitud y ángulo de fase de el factor. Y aquí se muestra como que sería el diagrama de Bode para este tipo de En términos, esta segunda parte de la con presentación vamos a hablar un diferentes poco del coeficientes significado de de la amortiguamiento. transformada de Fourier, así como los espectros de pulso rectangular y pulso de forma oscilante, y un ejemplo para ilustrar un poco mejor lo que es la transformada de Fourier. Ya vimos que matemáticamente la transformada de Fourier nos dice que una onda se puede descomponer en muchas más ondas, más pequeñas, como lo podemos ver aquí. La serie temporal compleja se puede descomponer en un total de 3 ondas simples, las cuales son la superposición de estas 3 va a dar producto a la serie temporal compleja. Una analogía para entender un poco esto podría ser lo que es una sopa. Cuando tú comes una sopa, tú no sabes de qué ingredientes está hecha esta sopa. Entonces, si por alguna razón, como aquí, tuvieras un separador de comida de Fourier, podrías ver que de esa sopa está compuesta por tomate, cebolla, ajo, chile, calabaza, etcétera. ¿Esto qué significa? Bueno, la importancia de la transformada de Fourier nos dice entonces los componentes de, en este caso, la sopa. Lo que nos dice entonces a nosotros en una onda, en una señal, es los componentes que conforman esta señal, los componentes que se encargan de que esta señal sea esta señal. Y así nosotros podemos identificar cuáles son estos componentes que tiene. Nosotros lo que vamos a hacer es descomponemos la onda, descomponemos la señal para nosotros poder observar de qué se compone. Podemos nosotros ver qué es las aportaciones de cada tipo de onda, como por ejemplo podemos ver en el ejemplo de abajo, vemos que la mayor contribución es de la onda con menor frecuencia. Otra forma de verlo es ver la diferencia de, por ejemplo, lo que es un músico y una orquesta. La orquesta lo que hace es produce un sonido compuesto que va cambiando dependiendo de los instrumentos que se vayan tocando y también la intensidad de cada instrumento va a ir variando conforme avance el tiempo. Si se hace la grabación de este sonido, de esta música que está haciendo una orquesta, entonces se ve que las variaciones momentáneas de la presión, que es el sonido, contra el micrófono, van a ir en el dominio del tiempo. Conforme avance el tiempo, va aumentando la grabación de estos sonidos. Por otro lado, el compositor lo que hace es escribir el sonido que va a producir la orquesta en notas musicales. Cada una de estas notas musicales va a representar una y solo una frecuencia de sonido diferente a las demás.
Además que al escribirlo en la partitura, va a indicar el momento exacto donde esta nota empieza, donde esta nota termina, y así, y también va a indicar la intensidad relativa de esta misma nota, lo cual lo podemos pensar como es la fase y la amplitud de esta nota. Entonces vemos que la partitura va a describir cada una de las notas escritas y interpretadas por los instrumentos en términos de la frecuencia, la amplitud y la fase del sonido que va a tener cada nota. Este método registra este sonido en términos de la fase y la amplitud de sus frecuencias y trabaja en el dominio de las frecuencias. Entonces, después de escuchar esto, podemos decir que la transformada de Fourier no es más que una forma de poder transcribir información de un tipo de notación a otro tipo de notación, pero describen el mismo fenómeno que el tipo original del cual se hizo esta transformación de información. Ahora, ¿cuál es la utilidad de una onda cuadrada? Las ondas cuadradas se ocupan principalmente para la generación de pulsos eléctricos que se usan como señales. Generalmente toma valores únicamente de 0 y de 1. Estas pueden ser manipuladas de una forma muy fácil en un circuito electrónico y generalmente los circuitos electrónicos que generan estas ondas cuadradas son conocidos como los generadores de pulsos en electrónica digital. El contenido espectral de una onda cuadrada se compone exclusivamente de los armónicos impares, que es la frecuencia es NF, donde N es siempre un impar, extendiéndose a frecuencias más elevadas cuanto más abruptos sean sus flancos. Ahora, las señales cuadradas se utilizan generalmente para probar amplificadores y esto es debido a que en sí estas señales contienen todas las frecuencias. Eso de aquí lo podemos observar en la imagen, donde a través de una transformada de Fourier nosotros podemos aproximar lo que es una señal cuadrada en una superposición de muchas ondas sinusoidales. Entre mayor sea la aproximación que se hagan de las ondas sinusoidales, mayor forma de onda cuadrada va a tener, como se puede ver aquí. Y como ya lo mencionamos hace un momento, en cuanto al espectro, el espectro de una onda sinusoidal va a abarcar un, un número mayor de valores, porque la onda sinusoidal está definida para un número mayor de valores en el contradominio, mientras que el espectro de onda cuadrada va a abarcar únicamente a dos valores, cuando vale cero y cuando vale un valor diferente a cero. Pero la contribución también todas las frecuencias de las ondas sinusoidales en la onda cuadrada también nos da la importancia para poder nosotros hacer un análisis de una señal o sacar información de la misma. Como ejemplo, yo les voy a presentar lo que es la transformada de Fourier en imágenes médicas. Para empezar, hay que decir que la imagen adquirida por un sistema de detección, como puede ser una gamma cámara, es almacenada en la computadora bajo la forma de una o más matrices, que son los píxeles, y cada uno de los cuales contiene un número equivalente a la cantidad de eventos radioactivos que ha recibido el detector en dicha posición espacial. El propósito del procesamiento cualitativo es transformar la presentación de una imagen a fin de resaltar más adecuadamente las características de valor diagnóstico de la misma. Ahora, cuando uno trabaja con un filtro de Fourier, los datos de las imágenes están representados como una serie de ondas seno y coseno, cada una con una diferente frecuencia espacial, fase y amplitud. El suavizado de la imagen se va a lograr a partir de la eliminación de los componentes de alta y baja frecuencia. Por lo tanto, es necesario un filtro de Fourier, el cual se le conoce como el filtro de frecuencia espacial. El proceso de remover las frecuencias indeseables en la imagen involucra tres pasos diferentes, que son la transformación de la imagen del dominio del espacio al dominio de las frecuencias, como se puede ver en el primer paso en transformada de Fourier. Después, atenuar selectivamente la amplitud de las frecuencias indeseables, que es la función la función filtro, vaya la redundancia, y después transformar la imagen codificada en el dominio de la frecuencia al dominio del espacio nuevamente. Esto se hace mediante la transformada inversa de Fourier y posterior a todo este proceso se tiene una imagen de postprocesamiento.
Los términos de alta frecuencia son los responsables para los bordes nítidos y los detalles finos en una imagen. Desafortunadamente, estos componentes de alta frecuencia también contaminan y aportan al cociente señal a ruido. Estos componentes de alta frecuencia son suprimidos utilizando un filtro pasabajo, también conocido como el filtro de suavizado. Este actúa como un tamiz, retiene en la imagen obtenida solo los componentes con una baja frecuencia y elimina los componentes con una frecuencia alta. Entonces, la imagen filtrada va a tener una mejor apariencia, un aspecto más homogéneo y aparte los detalles están mejor, se notan de una mejor forma debido a que los componentes de altas frecuencias están atenuados casi en su totalidad. Por otro lado, si lo que nosotros queremos es que se destaquen los bordes, se utiliza un filtro pasa alto. Este permite que todos los componentes de alta frecuencia se expresen mientras se eliminan y se van atenuando todos los componentes de baja frecuencia. La imagen resultante a esto contiene solo los componentes ubicados en un determinado rango de frecuencias. En esta imagen se puede observar lo que es el filtro pasabajos y el filtro pasaltos. En el filtro pasaltos vemos que los componentes de alta frecuencia son los que quedan, entonces se ven los bordes en la imagen del niño, mientras que en el filtro pasabajos se eliminan todos estos componentes de alta frecuencia, entonces se obtiene una imagen mucho más clara y con bordes que se pueden apreciar. Esas son las referencias que ocupé para el uso de este video y muchas gracias por su atención.